Hola, buenas tardes. Una tarde más en el Celta Lab, una tarde más en nuestros eventos de transformación digital y hoy contamos para este evento de transformación digital de fútbol de cantera, creo que con un ponente de lujo y tres grandes startups que nos van a mostrar un poquito la innovación en la gestión de canteras, nos va a mostrar cómo es la transformación digital en la gestión o la atención de estos futbolistas. Y vamos yo creo que a disfrutar mucho, con lo cual, de alguna forma ya sabéis cuál es la dinámica de estas sesiones, siempre a través de un ponente principal, ir viendo un poquito la evolución en su experiencia en la innovación durante sus años de trabajo. En este caso contamos con Xavi Martín, exdirector de la Masía del Fútbol Club Barcelona. Muchas gracias, Xavi, por estar con nosotros. Un placer tenerte en Celta Lab. Buenas tardes, un placer para mí también. Bueno, como digo, ponente de lujo acompañado por tres pedazos proyectos, ¿vale? Que iremos viendo poco a poco. Algunos de ellos con los que ya hemos tenido algún contacto previo, que agradezco que volváis a estar con nosotros y que nos contéis las evoluciones, que seguro que son muchas de estas tecnologías. Josué Regui, CEO de Futboltec. Buenas tardes. Buenas tardes, Lalo. Encantado de participar. Un placer. Encantado. Para nosotros es, como siempre, ya sabes que encantados de poder validar nuevamente y testear tu tecnología. Javier Pichel, un gallego, como decía antes, expatriado, ¿no? Que cuando hablamos de tecnología y nos encontramos a gallegos por ahí, pues bienvenido, Javier Pichel, Head of Sales de Veo. Muchísimas gracias por la invitación, Lalo. Y Agustín Rozadas, yo creo que comentábamos antes un poco de empezar, pues yo creo que ahora mismo ya no hay nadie que no sepa que es Oliver. Creo que están haciendo una campaña de comunicación magnífica, que están desarrollando un proyectazo. Agustín, hoy, bueno, en este caso José, perdón, íbamos a tener a Agustín y al final hemos cambiado de ponente. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Lalo, por la invitación nuevamente. Un gusto y un placer estar aquí. Perfecto, pues como os decía, vamos a empezar un poquito por conocer desde tu punto de vista, Xavi, desde la experiencia. Vale, realmente, cuéntanos un poquito esa experiencia tuya, cómo has llegado a la Masía, cuál ha sido tu trabajo durante estos años en ese proyecto. Cuéntanos un poquito para que la audiencia te conozca un poco más. Bien, básicamente yo era director del área de la Masía. Y más allá de lo que es el terreno deportivo, nosotros teníamos un servicio de acompañamiento que podríamos conceptualizar como el entrenamiento invisible. Es decir, ¿qué quiero decir cuando digo entrenamiento invisible? Quiero decir que más allá del entrenamiento sobre el terreno de juego, los deportistas de la Masía pues, realizaban toda una serie de tareas y rutinas para crecer y potenciar su rendimiento personal y deportivo fuera del entrenamiento habitual, ¿no? Básicamente lo que se trataba era que, guiados y asesorados por diferentes especialistas en diferentes materias, pues se les daba, digamos, pues esa asistencia necesaria para la gestión de su formación académica, del descanso, de la nutrición, de la gestión emocional, todos los parámetros que son absolutamente necesarios para que hoy en día un deportista consiga sus metas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la nutrición y los hábitos alimentarios saludables son claves para rendir de la mejor manera posible. La alimentación, como bien sabéis, tiene una repercusión directa en el aspecto físico del deportista y en factores como la capacidad de recuperación, la fatiga muscular, la aparición de lesiones. Importante también cuidar el descanso, también es vital para ese rendimiento. Una buena calidad de sueño repercute de manera muy positiva en la capacidad intelectual y en el rendimiento físico. Y hay que saber que un mal descanso puede provocar trastornos endocrinos, metabólicos, psicológicos, etcétera, ¿no? E incluso aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? También nosotros ayudábamos a gestionar diferentes situaciones de estrés que pasa
cualquier persona y, por supuesto, cualquier deportista, miedos, emociones, que son tratados pues para acompañar a los deportistas y a sus familias para gestionar estas situaciones, ¿no? Eso es de alguna manera lo que yo le llamaría como entrenamiento invisible, ¿no? Es una primera parte y una segunda parte, un concepto importante, era formar personas más allá del deporte, ¿no? Aquí de lo que se trata también es que, bueno, pues todos los deportistas evidentemente no llegan a la élite y tienen que tener un plan B, ¿no? Que para mí no es un plan B, es un plan A, porque cuando incluso llegan a la élite y acaban sus carreras, que pueden acabarlas con 30 y tantos años, les queda más de media vida por delante, con lo cual tienen mucho terreno todavía como para poder avanzar en su vida, ¿no? Y por otra parte, incluso los que llegan, pues evidentemente tienen que tener una formación para poder gestionar mejor sus situaciones económicas, de patrocinios, de marca, redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que todo ese servicio de acompañamiento lo que hacía es, bueno, ayudar a complementar a la persona íntegramente, ¿no? Para dar soporte y asegurar las mejores garantías posibles en el bienestar, el equilibrio emocional y dotando de todos los recursos, herramientas y técnicas para ayudarles en el día a día y también para prepararles para construir un futuro en todas las áreas de su vida, personal, familiar, social, académica y deportiva. Eso sería, en 2 minutos, un poquito cuál sería el concepto de que trabajábamos en la Masía. Pues perfecto. Yo creo que has tocado muchos puntos que ahora vamos a ir desgranando, ¿no? Un poquito más al detalle. Desde estos dos grandes bloques que tú comentabas, entrenamiento invisible y formar personas, ¿no? Antes dentro de uno de esos bloques que tenemos del Premio de Innovación está, pues eso, las infraestructuras, la gestión. Como hemos comentado también, sabes que pues nosotros estamos en un proyecto de ciudad deportiva, en un proyecto de ciudad deportiva que tiene asociado también una escuela, ¿no? Y un proyecto, bueno, pues que de alguna forma podría estar vinculado a esto que estamos hablando. ¿Cuáles son las infraestructuras necesarias y cómo han evolucionado esas infraestructuras para dar soporte a todas esas necesidades que antes nos estabas contando? Bueno, básicamente nosotros, cuando un deportista llegaba a la Masía, lo que se hacía era lo siguiente. Se le hace una entrevista psicosocial que llamamos, se recibe a la familia y al deportista, lo recibíamos en este caso pues yo mismo, y un tutor que iba a hacer el seguimiento de ese deportista desde que entra en la cantera hasta que se va de la cantera y una persona del área psicológica, ¿no? Porque es importante conocer de dónde venimos, ¿eh? Es importante conocer de dónde venimos desde una perspectiva personal de cada deportista. Cada persona tiene su mundo y lo que es importante es que, bueno, pues tú lo conozcas desde el día uno y vayas de alguna manera ayudándole en aquellas áreas en las que necesite algún refuerzo. Es decir, si desde una perspectiva psicológica, pues el deportista, vamos a suponer que haya tenido un tema concreto, como puede ser el fallecimiento de un abuelo, por decir algo, ¿no? Eso es un tema que la parte deportiva tiene que conocer, porque eso puede afectar al rendimiento, ¿no? Y entonces, de lo que se trata es de establecer ese grupo de profesionales que lo que hagan es de obtener una información tanto personal como familiar para poder darle esa información a la Secretaría Técnica o a los entrenadores y que ellos puedan gestionar esas situaciones desde el conocimiento, no desde el desconocimiento. ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces pasa que ya sabéis que a los deportistas les cuesta contarle lo que les pasa a sus entrenadores, porque piensan, uy, como le cuente esto, resulta que el sábado o el domingo no juego. Y entonces, claro, se lo guardan, ¿no? Y por otro lado, si se lo guardan, no resuelven la situación. Y el entrenador en un momento determinado puede pensar que el chaval está desconectado, pero el chaval puede estar desconectado por motivos absolutamente razonables, ¿no? Entonces, yo diría que más allá de infraestructuras, que lógicamente, pues bueno, hay que tener las infraestructuras para poder dar servicio a eso. Nosotros incluso en la Masía lo que teníamos era aulas para dar formación a los deportistas. Es decir, por ejemplo, los juveniles que entrenaban por las mañanas, porque así estaban en dinámica del segundo equipo, del Barça B y del primer equipo, cuando tenían que estudiar bachillerato por las tardes era un problema porque, claro, había pocos institutos que hicieran bachillerato vespertino, ¿no? Entonces nosotros teníamos aulas de la Masía y lo que hacíamos que por las tardes hacíamos venir, digamos, a los profesores a las aulas de la Masía, ¿no?
Y entonces los que estudiaban bachillerato, pues se les daba las clases de bachillerato y los que estudiaban ciclos, pues ciclos, ¿no? Yo creé varios ciclos, bueno, un ciclo de fútbol, porque no todo el mundo, lógicamente, va a estudiar una carrera, un grado o bachillerato, y entonces hacíamos diferentes ciclos, pues bueno, ciclos en informática, en entrenador de fútbol, etcétera, para que ellos pudieran desarrollar. Lo que estaba claro, yo les decía a ellos que no era negociable no hacer nada. O sea, no es negociable. Todo el mundo tiene que hacer algo, ¿no? Evidentemente, no todo el mundo tiene que estudiar bachillerato y un grado, pero todo el mundo tiene que hacer algo, ¿no? Ese plan A que a mí me gustaba llamarlo. Claro, lógicamente teníamos esa infraestructura, eran las propias aulas en la Masía. Teníamos incluso también aulas de refuerzo, es decir, los chavales venían, teníamos a través del tutor un seguimiento de sus notas y se veían que tenían pues alguna laguna en alguna de las asignaturas, teníamos clases de refuerzo para que media hora o una hora antes del entrenamiento los chavales pudieran venir y se les ayudaba también en el refuerzo escolar, ¿no? O sea que a nivel de infraestructuras también teníamos, digamos, salas para poder atender en esas situaciones, digamos, de refuerzo escolar, ¿no? Bueno, otro tipo de estructuras, hay de infraestructuras, perdón, pues lógicamente es toda la infraestructura de comedores, infraestructuras de los servicios médicos, etcétera, servicios para los fisios, bueno, todo lo que es obvio que tienen todos los clubes, ¿no? Perfecto. Y nos contabas ahí un poquito de eso, pues esa formación, ¿no? Esa parte de formación. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuál es la innovación que habéis podido incorporar a esa formación? Más allá también de, como tú bien decías, esos ciclos, ¿no? que diseñáis y que trabajáis. A nivel innovación o a nivel tecnología, a nivel, pues eso, presencia en esas aulas de clases virtuales, de relación con otros alumnos, ¿no? que puedan tener fuera de la Masía. ¿Cómo está evolucionando cuál es la innovación en la tecnología para la formación? Mira, en cuanto a ver, estoy delante de expertos en transformación digital, con lo cual me vais a perdonar ya de principio lo que pueda decir, que no será mucho. Pero bien, nosotros teníamos un modelo que se llamábamos Smart Masía. Bien, ¿qué quiere decir Smart Masía? Smart Masía eran diferentes módulos de información a los cuales tenían acceso los diferentes colectivos, porque no todo el mundo tenía acceso a toda la información, porque no todo el mundo tiene que tener toda la información del deportista, ¿de acuerdo? Es decir, los servicios médicos podían tener una información que el entrenador podía no tener, el secretario técnico podía tener y el médico podía no tener y la nutricionista podía tener, etcétera, o el directivo, etcétera. Nosotros ahí de alguna manera establecíamos clústeres y los segmentábamos, ¿bien? Entonces, ¿cuáles eran los módulos que nosotros controlábamos, ¿no? Desde la tecnología, lógicamente, ¿no? Teníamos un módulo de entrenamiento. Un módulo de entrenamiento quiere decir que qué tipo de entrenamientos estaban haciendo en toda la cantera, ¿vale? Qué duración tenía, si realmente habían habido pues algunas situaciones X en el entrenamiento que valía la pena destacar, ¿no? Entonces eso se recogía en ese módulo de entrenamiento y ahí estaba, digamos, incorporado para que, bueno, pues a lo largo de la temporada se iba acumulando esa información, ¿no? Teníamos luego módulos de partido, quiere decir que, bueno, minutos jugados por parte de cada uno de los jugadores, situaciones que se habían podido generar, situaciones en un momento determinado que un jugador pues, podía haber perdido los nervios, por decir algo. O sea, cualquier tipo de situación que pudiera llevarse a cabo en un partido, ¿vale? El módulo partidos, para entenderlo. Luego el módulo médico. Módulo médico es cualquier tipo de situación que afectara a la salud del chaval. Tanto que afectara en el terreno de juego como pudiera haber afectado fuera del terreno de juego. ¿Bien? El módulo psicológico. Eso que os decía de ese seguimiento que nosotros hacíamos. Nosotros teníamos dos tipos de seguimientos psicológicos. Uno, el deportivo, que era para situaciones, digamos, que no eran muy, muy complicadas, y luego el psicólogo clínico, que era ya para situaciones un poquito más delicadas, ¿no? Bien, teníamos ese módulo psicológico. Luego, el módulo multimedia. El módulo multimedia, que el que contenía todas las fotos, todos los vídeos de los partidos, de los entrenos, etcétera, ¿vale? Para luego que toda la parte técnica pudiera visualizar ese partido, ese rival, etcétera. El módulo currículum de la Masía, es decir, pues cada uno de los 670 deportistas que teníamos, porque nosotros estábamos gestionando 670 deportistas, porque como sabéis en la Masía no solo hay fútbol, sino también hay básquet, handball, hockey sobre patines, fútbol sala y el femenino, ¿no? Yo también incorporé al fútbol femenino en la Masía, en toda la dinámica la misma que en el masculino, en las aulas de formación, iban a las clases, lo mismo exactamente que en el masculino, ¿no?
Bien, ese modelo de currículum Masía lo que hacía es, pues bueno, todos los programas de formación que habíamos impartido a los chavales, los cursos, etcétera, ¿vale? Que estuviera allí todo ese currículum para que incluso cuando abandonara el chaval el club se pudiera llevar su currículum, ¿no? Que eso forma parte de su vida. Módulo nutricional, cualquier tipo de afectación que podía tener un chaval. Hay alergias o resulta que en un momento determinado pues las nutricionistas pues determinan que hay que reforzar tal aspecto o tal otro. Luego hay otro módulo que es el módulo de normativas, todas las normativas que un jugador cuando ficha por el Barça pues tiene que firmar, él y los padres, ¿no? Normativas, digamos, de cumplimiento. Y luego, otra cosa muy importante que es cualquier tipo de comentario que un familiar, un entrenador, un secretario técnico, un tutor, una nutricionista, un médico, un fisio, quisiera hacer al respecto de un chaval que entendiera que podía aportar información relevante para el desarrollo de su carrera. Todo esto, al final, es importante porque cuando tienes que tomar decisiones a final de temporada en el sentido de renovar, no renovar, más allá de la pelota, hay una serie de aspectos que tienen importancia para que un chaval continúe o no continúe en el club. Porque como sabéis, bueno, pues el rendimiento muchas veces tiene que ver mucho con la cabeza y tiene que ver mucho con pues esa gestión, digamos, esa invisibilidad que si no se recoge a través de estos módulos que os digo, a través de esas tecnologías de información que nos permiten pues tenerlas, pues lógicamente no se pueden alcanzar, ¿no? Aparte, luego hay otro módulo en el que se recogían grabaciones de todos los equipos contrarios para que, bueno, pues luego los entrenadores lógicamente tuvieran la información necesaria para tomarla en consideración cuando consideraran oportuno. Perfecto. Y con todo esto que nos has contado, toda esta información, ¿no? Vamos a coger que es la captura del dato, ¿no? La fase. Después, ¿cómo se analiza esa información? Y más allá, ¿cuáles son las métricas clave que tú en el día a día seguías para saber que eso estaba funcionando bien? Son métricas clave a nivel, obviamente, a nivel individual de cada uno de los jugadores, pero también a nivel del colectivo. O sea, ¿cuáles son las métricas que os marcáis como objetivo, como un director de la Masía o un director de una escuela se marca como objetivo, ¿no? Bien, al final, bueno, lo de las notas al final de curso, ¿no? La mejor métrica es el rendimiento que un jugador haya dado a lo largo de toda la temporada, ¿no? O sea, hay un tema fundamental. Al final, nosotros en la Masía, una de las cosas que teníamos clara era que no se trataba de ganar, ¿no? Sino se trataba de mejorar. Por ejemplo, una de las cosas que yo implementé es que cuando los chavales iban a los torneos, no recibíamos ningún reconocimiento individual. Es decir, cuando iban a cualquier torneo, el de la liga incluso, o el que fuera, si ganábamos un trofeo como equipo lo recogíamos, pero si nos daban un trofeo como el mejor jugador no lo cogíamos, porque gana el equipo y pierde el equipo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor métrica? La mejor métrica es que ese chaval en un momento determinado, que es un cadete B, pues tenga minutos en el cadete A. Esa es la métrica. Al final la métrica es esa mejora en su rendimiento general, ¿no? No tratábamos de buscar métricas que fueran a acotar en temas concretos, ¿no? Sino se trataba de la transversalidad, ese 360 grados, que es lo que de alguna manera luego al final valía, ¿no? Porque, bueno, pues tú podías tener, digamos, unos parámetros positivos, otros negativos, bien, pero al final el parámetro más importante y para lo que de alguna manera nosotros trabajamos es para mejorar ese rendimiento deportivo de los chavales, ¿no? Entonces, bueno, lo que está claro es que nosotros, evidentemente, todos los profesionales de todos los ámbitos tenían dentro de lo que sería como si fuera su remuneración variable, que introducir toda esta información. Pues claro, al final todo esto está muy bien, los programas, los métodos, las metodologías y tal, pero si no se incorpora la información no sirve para nada. Entonces, claro, llegó un momento que lógicamente, pues bueno, nosotros lo que les pedíamos que tenían que introducir todas esas informaciones y eso formaba parte de su bonus. Porque es que si no, es imposible, ¿no? Es decir, y luego al final, ya te digo, lo que era fundamental era ver la evolución del futbolista a final de temporada y también, bueno, pues a final de temporada establecer que, bueno, pues que toda esa información era la relevante para tomar las decisiones. Porque muchas veces te puedes quedar con un jugador por otro por temas a veces complicados de poder discernir de la parte deportiva, ¿no? Y esta parte más allá del fútbol, es la que marca la diferencia y la que en un momento determinado marca el futuro. Porque, claro, ¿qué pasa? Que cuando tú estás acumulando una serie de información
de deportistas. Quiere decir que si yo tengo un chaval del Alevín, yo sé cómo se ha comportado Ansu Fati en su trayectoria en el alevín, en el infantil, en el cadete y en el juvenil, ¿vale? Entonces yo de alguna manera puedo hacer cruces y comparar qué pasa y ver de alguna manera, bueno, si hay algunas casualidades que a veces son causalidades, ¿no? En rendimiento de jugadores que llegan al primer equipo, como el caso de Ansu o el caso de Ilaix, que son dos jugadores con los que yo personalmente pues los he manejado bastante de cerca, ¿no? Entonces, ese es otro de los temas importantes, ¿no? Que al final todo ese back office de información te sirve para comparar con casos de éxito, ¿no? Esto es como las escuelas de negocio. En la escuela de negocio tú presentas un caso de éxito para que luego viene una compañía y en base a ese caso de éxito implementa la misma metodología que esa compañía le llevó al éxito, ¿no? Correcto. Y eso, pues, nos estamos contando una problemática muy habitual en la gestión de la innovación, ¿no? Que es eso, el convencer a la gente que realmente hay que darle un tiempo a captar el dato, ¿vale? ¿Cómo o qué herramientas, si es que las teníais, y si no ahora vamos a conocer algunas ya, qué herramientas teníais para automatizar esa gestión? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, eso de videoanálisis, que vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Realmente tenéis una infraestructura de videoanálisis que captura esa información y automáticamente la refleja? O sea, ¿qué software estabais utilizando ahí? Y si no, pues vamos a ver ya alguno que seguro que te va a gustar, ¿no? Mira, seguro que cualquiera de los invitados sabe más que yo cuál era la tecnología que el Barça utiliza para esto. Yo el back office tecnológico, la verdad es que no lo sé. Sí que sé que teníamos 20 o 25 personas que estaban, digamos, detrás de las cámaras, ¿vale? Introduciendo todos los softwares necesarios para llevar a cabo esto, ¿no? La verdad es que en ese sentido la inversión por parte del club era elevada. Era elevada porque al final, claro, todo esto que estamos hablando no solo afectaba a la cantera, sino también afecta al primer equipo. Entonces, evidentemente, pues claro, con mucha más, ¿no? Yo a veces había un cuarto allí en el que habían 10 o 12 personas que hacían el seguimiento del primer equipo, que yo pensaba que aquello era la NASA, ¿no? Porque, claro, realmente los jugadores salían a entrenar allí con todos llenos de cables y toda esa historia y tal. Es decir, y luego había un seguimiento individualizado de cada uno de los jugadores, ¿no? Entonces, la verdad es que, vamos, yo no sé exactamente, digamos, cuál era concretamente los software utilizados, pero, vamos, la verdad es que se invertía mucho en esta materia. Vale, pues si te parece vamos a empezar a ver alguna de estas ideas y nos comentas tú un poquito en tu experiencia, pues cómo lo ves, ¿no? Vamos a empezar por José. José, de alguna forma empezamos por los datos biométricos, ¿no? Yo creo que lo primero de todo son los datos biométricos de todos esos 670 deportistas, ¿no? Que antes decía y que permite pues hacer esas comparativas, permite ver esa evolución. El captar este dato no es sencillo. El captar este dato a nivel profesional, pues sí que ya tenemos herramientas, pero a nivel de canteras, pues yo creo que Oliver está haciendo un muy buen trabajo. Nos gustaría que nos presentaras un poquito qué es Oliver y cómo vosotros trabajáis con las canteras, ¿no? Para captar todo ese dato biométrico. Perfecto. Sí, como estaba escuchando a Xavi, también me hacía esa misma pregunta que le hiciste al final, ¿no? ¿Qué herramientas se utilizaban en ese momento y cómo ha ido evolucionando también con el paso de los años? Respecto a Oliver, como sabes, el nacimiento de la compañía se da en pos de perseguir un objetivo, que es democratizar el acceso al monitoreo de cargas, al input y a la información de cada atleta, en este caso de futbolistas juveniles, ¿no? Y democratizarlo significa varias cosas. Significa, primero que nada, tener un precio affordable, como dirían los norteamericanos, pagable, ¿no? Que se ajuste a los presupuestos que manejan en las diversas canteras, tanto a nivel equipos o clubes de primera división, como también todo el espectro, ¿no? Entonces siempre hablo de la pirámide del fútbol, en la cual se va componiendo de cada vez más y más cantidad de academias, escuelas y clubes asociados. Creo que lo segundo es básicamente el poder entender qué significa esta información, ¿no? O sea, cuando vemos que en los primeros equipos del Celta, del Barça y de los grandes equipos de las ligas del mundo, utilizan estos petos con el GPS, sabemos que esa información la reciben analistas técnicos, ¿no? Y estos analistas están formados para entender sobre la información que reciben y luego sobre la información que reciben le pasan un informe al cuerpo técnico.
en el caso de las estructuras en divisiones juveniles, a menos que estemos hablando de grandes equipos, esto no es lo normal. Entonces, el dato tiene que venir acompañado de lo que nosotros denominamos un llamado a la acción, un insight. Y está apalancado esto con la tercera característica, que es básicamente la facilidad de uso, ¿no? Esa facilidad de uso tiene que ver tanto con la portabilidad del producto, como luego la visualización del mismo y el saber qué hacer con los datos. Esto lo resumo en cuanto a esa misión de lo que va Oliver, que es básicamente un dispositivo, un pequeño GPS de traqueo, que a diferencia de ser colocado en los petos, se coloca en una manga, en el cubre espinillera, que tiene un pequeño bolsillo del lado de atrás, en donde además de recolectar toda la información atlético-física del jugador, fuimos incorporando distintas capas, ¿no? La segunda capa fue crear algoritmos de inteligencia artificial que permitieran también medir interacciones con el balón. Entonces, de repente ya no solamente es el monitoreo de cargas, las velocidades y su evolución física, sino también, bueno, cómo conduce el balón, a qué velocidad, su fuerza de chute. Y la tercera variable es un poco lo que hablaba Xavi también de la importancia de los lesionados, ¿no? O sea, hay muchos jugadores que se quedan en el medio, en ese camino a la profesionalización o en ese camino a la elite, por las recurrentes lesiones, ¿no? Y esas lesiones, como bien se mencionaba antes, pueden venir de muchas causas. Una de ellas es el tema del monitoreo de carga y cómo se ajusta cada algoritmo específico a cada jugador en particular, según su edad, su peso, su posición en campo. Y también el tema de las emociones, ¿no? Al final el sistema lo que hace es, a través del dispositivo, recolecta la información y la visualización se da en distintos niveles para entrenadores, preparadores físicos, directores deportivos e incluso también los jugadores. Nosotros creemos, y ya en esto me estoy metiendo un poco más el producto adaptado a cantera digital, nosotros entendemos que es importante que cada niño, que cada niña vaya entendiendo sobre sus propias capacidades, ¿no? Cuando se siente cansado, cuando se siente frustrado, cuando se siente eufórico y tal, cómo eso tiene una relación directa con lo que acaba de suceder en el campo de entrenamiento o lo que acaba de suceder en una competición. Y esa cantidad de datos que se van colectando van generando estos llamados, estos insights con llamados a la acción, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, José. Yo creo que tecnología interesante. Xavi, en este sentido, en la Masía, los entrenadores tienen, lógicamente, como decíamos antes, aulas para reunirse individualmente, ¿no? Con los jugadores también. ¿Y qué importancia se le da, pues eso, a estos datos que antes nos comentaba José, que también decías que tenías pues, un módulo médico, un módulo de nutrición, todo eso está muy vinculado? ¿Cómo se trabajaba realmente individualmente con esos deportistas? Muchísima importancia se le da a todo lo que ha explicado José. La verdad es que es muy interesante. Felicito también por la tecnología. Absolutamente necesaria. Información clave. Es información clave porque, es decir, a ver, yo a los chavales de la Masía les pongo un ejemplo. Messi. Si os acordáis, Leo, hace, bueno, un tiempo, un sprint y ¡pum! La mano atrás. ¿Os acordáis que se rompía cada 2x3? Bien. 1, 2. ¿Os acordáis que a veces hacía como si fuera de volver, que tenía como arcadas y tal, no sé qué? En los últimos años, ¿lo habéis visto? ¿Cualquiera de las dos cosas? Ninguna de las dos. Yo a los chavales de la Masía se lo digo. Siempre. Estoy encima de ellos. ¿Y eso qué quiere decir? Una, la nutrición. ¿Qué comemos? ¿Qué estamos comiendo? Por ejemplo, hay un caso en el fútbol español, ayer que lo estábamos viendo. Marcos Llorente sale al campo y parece una Harley Davidson por las autopistas americanas. O sea, ese tío corre del primer minuto al último. Bueno, lo que tiene detrás él de mecánicas desde una perspectiva de nutrición y tal son brutales. O sea, la explosión de Marcos Llorente es debido a esta. Porque a veces vale la pena poner ejemplos concretos, ¿no? Porque, para que la gente de alguna manera diga, oye, cuidado, hostia, pues ya le ha hecho bien lo de los casos prácticos de que decía anteriormente, ¿no? Bien, entonces, Leo, ¿qué pasa? No se produce ninguna de las dos cosas porque se le controla la nutrición
en su momento se le controla la nutrición y por otro lado también se le controlan en base a las cargas, los esfuerzos, etcétera, que aportan todas estas variables que estaba comentando José, ¿vale? ¿Qué tiene que tener en cuenta y qué tipo de síntomas tiene y qué tiene que decir? Espera, que ahora no voy a correr durante 45 segundos. ¿Bien? Entonces, ese learning de alguna manera que se tiene para que luego el jugador pueda utilizarlo y pueda evitar lesionarse es lo que de alguna manera aporta eso que estaba contando José ahora. Interesantísimo y yo creo que hoy nos estás dando una lección eso, de lo que creemos que sea el Celta Lab, que es casos prácticos, ¿no? Casos de uso, ¿no? En esa parte de caso práctico, en la Masía, ¿qué importancia se le daba al videoanálisis, ¿no? En la formación táctica del jugador? Pues absolutamente. Pensad que nosotros en la Masía teníamos un área de metodología que dirigía Paco Seirulo, que bueno, creo que todos conoceréis a Paco Seirulo. Paco Seirulo es un máster. Bueno, todo un equipo con Paco Seirulo al frente, en el que semanalmente se reunía a todos los entrenadores y se les daban toda una serie de pautas, de métodos, de formaciones en todos estos ámbitos, ¿vale? Para que de alguna manera ellos luego pudieran trasladar a sus jugadores. Entonces, es decir, fíjate si es importante eso que comentas, que semanalmente todos los entrenadores se reunían en una sala, desde el prebenjamín hasta el Barça B, ¿vale? Hasta García Pimienta, junto con sus segundos entrenadores, para que en el área de metodología les dieran dinámicas de conocimiento de todas estas variables que hoy por hoy la transformación digital nos ha ofrecido y que ellos pueden utilizar para mejorar el rendimiento de sus jugadores. Por lo tanto, era como obligatorio. Perfecto. La formación en estos ámbitos, obligatorio. Pues vamos a conocer, Xavi, un poquito en base a esas herramientas, ¿no? Y de mano de Javier, cuéntanos un poco qué es Veo, cómo vosotros estáis aplicando ese videoanálisis, ¿no? a las canteras. Pues es un poco, yo siempre lo digo, es un poco aplicar, dar la opción a los equipos, pues a ser un poco como el Barça. Un poco que todo el mundo se siente un poco profesional, que tenga la posibilidad de analizarse, de verse, tanto para los entrenadores, espectadores, padres o simplemente los entrenadores para darle un seguimiento a sus jugadores. Veo al final desgraciadamente hoy no tengo una cámara, es que la estamos usando aquí en Anoeta, en un torneo, pero simplemente es una cámara que graba sin necesidad de una persona. Entonces se pone una cámara encima de un trípode para pillar un poco de altura, se coge su móvil, entra en la aplicación y se le da a grabar. Y a partir de ahí la cámara, lo que es muy importante, coge una visión de 180 grados. Y después la inteligencia artificial lo que hace es detectar la pelota, hacer un seguimiento y detectar algunos eventos durante el partido. Las ventajas de esto es lo que decía también José, es un poco democratizar. Entonces, hasta ahora esas herramientas eran solo accesibles a los grandes clubes de primera división, como puede ser el Barcelona o el Celta o quien sea. Y nosotros lo que intentamos es dar esa opción a clubes más humildes, dándole con dos palabras, una opción asequible, por un lado, de una parte económica, y por otro lado, obviamente, es algo simple y sencillo, porque si le das a alguien de primera autonómica en Galicia una cámara, o sea, en Andalucía, donde sea, si le das una cámara un poco difícil de manejar y que necesita muchos materiales o lo que sea, pues no lo va a usar. Entonces, simplemente es económico y sencillo y te da una visión de seguimiento de balón y, sobre todo, ayuda al entrenador a dar un feedback a sus jugadores, porque recortamos los goles, recortamos corners y demás eventos. Entonces, es simplemente que el entrenador tiene la visión de 180 grados, también con un modo seguir la pelota, y él puede jugar con esos dos modos, recortar. También tenemos una plataforma por detrás que da pues, la posibilidad de recortarte el partido. También, como bien decía, creo que estamos en la misma línea con Oliver, que simplemente pues dar ese acceso a esos jugadores
que sean ellos autocríticos. Como decía Xavi, pues darle esas herramientas para decirle, pues hoy no voy a correr, o sí, o enseñarles también. Entonces, estamos teniendo comentarios de entrenadores diciendo que le dan una cuenta, por ejemplo, a la plataforma a los jugadores y son ellos que se recortan ellos algunos momentos y le dan acceso al entrenador. Entonces, es como un poco el todo. Es la cámara, yo siempre digo que es un triángulo, es la cámara, que es simplemente muy fácil de usar, que te graba desde esa altura perfecta. Después es también una nube donde todo el club, tanto padres como entrenadores, como jugadores, pueden tener acceso desde sus casas. Y después es también una plataforma que da la posibilidad de analizar, recortar, comentar. Puedo tener conversaciones individuales con mis jugadores o ellos conmigo. Entonces, es muy interesante. Y después, algo que destaca mucho Celta Lab y creo que es muy importante pues darle más contenido a redes sociales de clubes más humildes, que yo creo que es donde va un poco más. Siempre hay fans. Yo soy del Bergantiños, en Galicia, y somos un pequeño pueblo, pero al final la gente siempre va al campo y yo creo que pues dándole más vida a Instagram o Facebook o esas redes sociales, el interés por el fútbol y por ir a ver el fútbol al campo también puede ser interesante, poniendo en marcha de estas herramientas que pueden ser baratas y de buena calidad. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que corrígeme si me equivoco, o es muy buena ley, pero realmente Veo no está pensado para hacer el streaming de ese momento, sino para crear contenido para esas redes. Exactamente. Y demás posterior, ¿no? Exactamente. Entonces es todo a posteriori. Disculpa por el pequeño detalle, simplemente la grabación y después yo cojo la cámara, me la llevo a casa, la conecto a internet y 3 horas más tarde todas las personas que tienen acceso a la plataforma de Veo del club pues pueden tener acceso. Hay clubes que le dan acceso solo a los entrenadores, otro a jugadores y otro pues estoy ahora de ronda por España visitando clientes. Pues uno en Cataluña le dio un acceso a todos los padres, así pues los padres de los infantiles, cadetes, alevines, después del partido, pues pueden ver el partido con sus hijos o simplemente pues verlo para tener algunos recuerdos de cuando eran más pequeños. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Javier. Súper interesante como decís, esta democratización para poder hacer videoanálisis, ¿no? Incluso en clubes pequeños, ¿no? Que como también decías, es un poco el objeto del Celta Lab, es poder llevar esa transformación digital a la industria del fútbol, a esa pirámide del fútbol que antes comentaba José. Y de alguna forma, pues, Xavi, cuando vamos al terreno de juego, ¿no? En la infraestructura del propio terreno de juego, hemos visto también, y yo creo que todos somos conocedores, ¿no? de la jaula de Football Out, ¿no? del Borussia Dortmund. Esto que nos parece, como tú decías antes, también ciencia ficción, pues nos lo han llevado casi a poder tenerlo, como también decíamos, democratizado, ¿no? Josu, me gustaría que nos contáis un poco qué es Fútbol Tech. Me gustaría que nos contáis todos esos avances que habéis tenido desde la primera vez que estuvimos con vosotros, que son muchos y que permiten, pues eso, ahora mismo podamos disfrutar de vuestra tecnología casi de una forma inmediata, ¿no? Bien, Lalo, gracias. Sí, a ver, nosotros como introducción, para nosotros creemos en la base del fútbol, que para nosotros el control y el pase, ¿no? Es la esencia del fútbol. De hecho, lo captamos de un pitch que hizo Marcelo Bielsa hace unos años y desde entonces nosotros queremos siempre medir el control y el pase. Para eso trabajamos con un rebotador, que en este caso es un hardware, unos paneles que mediante un estímulo LED le generamos algo diferente al jugador, ¿no? De lo que está acostumbrado históricamente. Y efectivamente lo dices, Lalo, nos comparan o siempre que se habla de Football Out, o siempre, mejor dicho, que se habla de Fútbol Tech, la conversación empieza por Football Out, ¿no? Football Out es una tecnología que lleva ya años en el mercado, en un par de sitios, 2, 3 sitios. Es verdad que el coste es diferente al nuestro en ese sentido. Nosotros, Lalo, desde que nos conociste por primera vez, nosotros es verdad que lanzamos un nuevo producto al mercado
que intentamos democratizar, pero no lo suficiente, ¿vale? Comparado con lo que tenemos ahora. Al fin y al cabo, el pack que tenemos ahora son 4 o 6 paneles, que lo que nos permite es tener una flexibilidad en el campo para poder colocarlos como queramos, que es para mí la gran diferencia en Futbonaut. Futbonaut es una jaula que no se mueve, que trabajas, es verdad que trabajas diferentes alturas, trabajas con ruidos, tiene ciertas características muy interesantes, pero no se mueve, ¿no? Lo nuestro es muy flexible para trabajarlo laterales, porteros, delanteros, cualquier tipo de posición en el campo. Lo decía Xavi antes, nosotros cuando hablamos de ese 360 del jugador, que en su día nos llamaba Caparrós cuando estaba en el Sevilla, él tenía un proyecto de 360 en el Sevilla donde entre todas las cosas existía un punto que era la técnica individual. Ese es nuestro nicho, la técnica individual. Nosotros al final, como bien decía José, intentamos hacerlo sencillo también, contamos con una aplicación móvil, ejecutamos un ejercicio sobre un modo de juego que queramos para X jugador, seleccionamos qué jugador está utilizándolo y en tiempo real estamos ya parametrizando ciertos valores, ya sean de precisión, tiempo de reacción, velocidad de reacción, incluso potencia, ¿no? Esta información es verdad que en bruto no aporta valor, pero mediante nuestra aplicación móvil y el software que tenemos, nosotros ya trabajamos unos dashboards automáticos, que para mí es lo importante, ¿no? El dato en bruto no tiene valor, pero si sabemos canalizar esos datos a unos insights, como decía también José, fáciles de entender y leer, pues entendemos que generamos valor. El otro día un cliente de Barcelona precisamente me decía, que es una academia privada en este caso, yo durante años he querido dar información no solo al jugador, sino al padre, que muchas veces es el cliente real de la academia, ¿no? Y el padre está cansado de recibir información de fitness, de cardio. Claro, lo que realmente quiere es que su hijo sea como Messi, ¿no? Entonces, si no le tratamos de plasmar ciertos datos, siempre hablando en términos de mejora. Xavi, me ha encantado lo que has dicho, ¿no? Esto trata de mejorar. Lo nuestro es analizamos para hacer diferentes tests, pero con el objetivo de que el jugador mejore, ¿no? Entonces, nosotros mediante un software muy sencillo decimos en qué tiempo queremos ver la evolución y directamente plasmamos un dashboard automático para medir esas métricas que he mencionado, ¿no? Y luego hablabas de 2 conceptos muy interesantes para nosotros también. Una cosa es la rehabilitación, que por ejemplo en la Real Sociedad, que nosotros trabajamos con ellos desde hace ya 4 años, aparte de la cantera, Isaac, del primer equipo, cuando estuvo lesionado, utilizó nuestros paneles reboteadores para trabajar la rehabilitación, que es algo que también lo estamos utilizando bastante. Y no solo eso, decías también, Xavi, un tema concreto que es el estrés, ¿no? O la gestión del estrés del jugador. Nosotros con la Real lo hemos visto, de hecho, fue un feedback que nos dio la Real desde el inicio. Cuando tú metes a un infantil, juvenil, es igual, alguien que todavía está en proceso de mejora, lo metes a analizar en la mitad de 6 paneles, que tenemos un ejercicio que lo llamamos Guardiola, donde constantemente, aleatoriamente, se encienden paneles, el jugador está golpeando y antes de que el balón le devuelva, ya se está girando para saber hacia qué lado orientarse para golpear el siguiente. Ahí el jugador se siente observado, se siente medido, el foco lo tiene él, ¿no? Y muchas veces, aunque técnicamente sea bueno, se ve que la gestión del 3 no la maneja muy bien. Entonces, aparte de los datos que nosotros medimos, con el ojo de entrenador, medimos ciertas facetas que nos ayudan a complementar lo que nosotros ya ofrecemos, ¿no? Entonces, me resulta interesante desde lo que has comentado, Xavi, con parámetros clave, que lo asocio mucho también a lo nuestro. Y luego, José, cuando estabas hablando, digo, joder, sí, Oliver y Futboltec, ¿por qué no ser complementarios en este caso, ¿no? Metemos el chip en vuestra cinta y además lo fusionamos con nuestros datos, que es algo que estamos haciendo, intentando implantar ahora aquí nosotros en San Sebastián. Al final, cruzar datos, ¿no? Lo nuestro es la técnica individual, ¿por qué no cruzarlo con el resto de cosas y así tener una información 360, que es de lo que trata todo esto? Qué bueno, Josu, porque yo creo que lo dices con los paneles rebotadores, ¿no? Y lo decía Eusebio en una de nuestras sesiones de fútbol de salón, ¿no? Eusebio Sacristán decía, se ha perdido ese darle al balón contra la pared que teníamos todos cuando éramos pequeños, ¿no? Eso se ha perdido un poco en estas escuelas. No sé, ¿qué opinas tú, Xavi, de esa parte, ¿no? de perder el fútbol de calle, ¿no? Mira, yo estuve en la época de Pep 3 años, porque yo era el director de comunicación en aquella época y la verdad es que, bueno, eso que comenta Josu era cada día con Pep, ¿no?
Entonces, el fútbol de la calle, pocos hijos de gente muy rica conocéis que han sido futbolistas. Poquísimos. Poquísimos. O sea que si el fútbol no es de la calle, que le pregunten a Maradona o a Rivaldo, que, bueno, por ejemplo, Rivaldo tenía que recorrer 20 kilómetros para ir a entrenar, ¿no? Es decir, por supuesto. O sea, y es que además lo notas la diferencia. Cuando un chaval te viene a tu equipo y es un tío que se ha criado en la calle, notas, tiene algo diferente, es algo diferente. Entonces eso de golpear contra la pared y tal, eso es algo que no se puede perder, ¿no? Y eso Pep, la verdad es que bueno, con el tema del rondo y toda esa historia y el control y pase y bueno, ya sabéis que al final el fútbol de Pep y el fútbol del ADN del Barça, de Cruyff y tal, es bastante sencillo, ¿no? Control y pase. Entonces, es decir, o Xavi Hernández. Xavi Hernández yo creo que no ha regateado una vez en su vida. Yo muchas veces se lo decía, Xavi, ¿por qué no me regateas a mí? Porque seguro que a mí podrá regatearme. No ha regateado una vez en su vida, ¿no? Yo muchas veces pienso, joder, Xavi debía haber visto muchos vídeos y darse cuenta que en el fútbol lo mejor es girarse y darse la vuelta, ¿no? Porque claro, es más fácil irte dándote la vuelta que encarar a un tío, irte de ese tío, ¿no? Y luego otra cosa que cuando estaba comentando ahora Javier y tal, el tema de la cámara que la ponen arriba, me recordaba a Luis Enrique, ¿no? Lucho también, bueno, ya veis lo que hace, se sube el tío a un andamio para tener visión de una cámara. Ojo, Luis Enrique tiene visión de cámara. O sea, no se sube al andamio porque dice, no, coño, pues mira, tengo ganas ahora que me dé un poco el sol, ¿no? El tipo se sube al andamio porque de alguna manera Luis Enrique con el andamio es la transformación digital. Yo creo que Lucho se anticipó a la transformación digital y se subió a un andamio, ¿no? Porque, claro, evidentemente el fútbol se ve de otra manera, absolutamente, ¿no? Es decir, que, por lo tanto, solo hace falta ser espectador, ¿no? Si tú te vas a un campo de fútbol y lo ves a ran de campo, no lo ves igual que cuando te vas a tribuna y lo ves aquello, coño, con una manera, es como cuando el primer entrenador tiene a tíos arriba de todo que le van diciendo por el walkie-talkie cómo corregimos la historia, ¿no? O los que graban los vídeos desde arriba, nosotros en el Barça teníamos siempre, yo cuando viajé con el primer equipo 3 años y los cámaras, teníamos 3 cámaras que iban por todos los campos, ¿no? Y grababan todo desde arriba y tal, la media parte, es decir, aquello era online, o sea, aquello era, ¿sabes? Online, ¿no? Es decir, que por lo tanto, todo esto ha llegado para quedarse. Yo creo que el fútbol hoy es muy diferente a lo que podía haber sido hace unos años y yo creo que es muy diferente precisamente por herramientas como estas, ¿no? Por la transformación digital. O sea, hoy los futbolistas son atletas, ¿eh? Antes eran futbolistas, yo creo que ahora son atletas, solo hay que ver el rendimiento que tienen y la cantidad de kilómetros que corren, ¿no? Y si os fijáis, bueno, yo creo que se están minimizando algunas lesiones, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la observación de los comportamientos, ¿no? Y que en un momento determinado hay que saber cuándo hay que parar. Y entonces llega un momento en que tú para parar, alguien te tiene que decir que pares y te lo tiene que demostrar con un tangible, ¿no? Porque claro, las opiniones son todas, pero cuando tú le vas a un tío y le pones los datos encima de la mesa, eso es mucho más creíble, ¿no? Entonces, es decir, eso yo creo que los secretarios técnicos, los entrenadores tendrían que darse cuenta que utilizando las herramientas digitales tienen el reason to believe. Es decir, eso son plataformas de credibilidad. Hay datos y los datos no engañan, ¿no? Y luego hay unos históricos de comportamiento en base a unos datos. Es decir, que por lo tanto yo creo que, bueno, hay que romper la barrera, digamos, de la parte deportiva, porque ya sabéis que todo lo que se va de la pelota a la parte deportiva cuesta un poco, ¿no? O sea, cuando a un entrenador yo le voy a contar el acompañamiento psicológico, tutorio, todo esto, me dice, ay, deja, tal, no pierdas tiempo con el niño para... A ver, entonces, bueno, hay que romper esa barrera, pero yo creo que cada vez está más rota y yo creo que, bueno, todo esto ha venido para quedarse y, sinceramente, yo creo que el fútbol ha evolucionado. Yo con Pep un día lo hablaba, ¿no? Yo se lo decía a Pep, le decía, Pep, cuando tú y yo jugábamos hace 20 y pico o 30 años y tal, pues esto era diferente, ¿no? O sea, esto era muy diferente. Hoy en día las cosas están pues, mucho más estudiadas, es mucho más científico. Yo creo que el fútbol hoy es más científico, ¿no? Entonces, solo hace falta ver, bueno, algunos partidos para darte cuenta que aquello está mucho más estudiado, ¿eh? Aquello está mucho más estudiado que antes, ¿no? Yo creo que antes era más intuitivo, ¿no? Y ahora la cosa es un poquito más, digamos, científico, ¿no? Yo creo que ahora hay más estrategia, ¿no? Antes era más la táctica. Antes era la táctica. Incluso en el fútbol se ha hablado de la táctica del entrenador. Hoy ya se habla de la estrategia. Porque, ¿qué quiere decir? La diferencia entre táctica y estrategia es que la táctica es un tema puntual y la estrategia es un tema mucho más global y mucho más de futuro, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que hoy en día ha llegado la estrategia para dejar
a un lado la táctica, ¿no? Porque con la táctica yo creo que no vas a ganar. Con la táctica no vas a ganar. Hoy ganas con la estrategia. Y la estrategia te la aporta herramientas como las que vosotros manejáis en vuestro día a día. Perfecto, Xavi. Pues yo creo que ha sido un resumen perfecto de estas tres herramientas y de lo que puede ser la sesión de hoy. Y yo solo te pediría para acabar, porque creo que antes empezaste también por ahí cuando empezabas tu intervención, ¿no? En que realmente esto es un deportista que tiene que tener un plan A, este es el plan B, y dentro de ese plan A también hay mucha interacción con lo que es el fan engagement, y cada vez más estos pequeños deportistas ya tienen fans en sus redes sociales, tienen que manejar. ¿Cómo vosotros trabajabais eso? ¿Hemos tenido algún caso, o habéis tenido algún caso como Xavi Simons, ¿no? Que es más llamativo, ¿no? O sea, realmente cómo se gestiona desde una cantera realmente todas estas interacciones, todos estos inputs que tiene un niño, porque al final no deja de ser un niño, ¿no? Y que hay que saber manejar, ¿no? Y que entiendo que es la parte importante también de vuestro día a día, ¿no? Mira, con Xavi Simons, a ver, con Xavi Simons se daba la circunstancia que es la siguiente. Yo he ido a ver partidos con Xavi Simons a un campo tal, y la gente saludar a Xavi Simons y a ver un tío del Barça B, y Xavi era un infantil, y no conocer. Entonces la gente conocía a Xavi Simons, que era infantil, y no conocía al tío del Barça B, que había jugado algún partido en el primer equipo, ¿vale? Claro, pero ¿qué pasa? Que, es decir, esto me pasa como cuando fui a buscar a Neymar. Yo cuando fui a buscar a Neymar, cuando fichó por el Barça, al aeropuerto, porque yo era el director de comunicación en aquel momento, bajó y habían 5 tíos con él. Y yo preguntaba, bueno, ¿y tú qué haces? Dice, no, mira, yo le llevo la red, el Facebook. Y el otro, y digo, ¿tú? Dice, no, yo le llevo el Instagram. Digo, ¿y tú? Dice, no, yo le llevo, o sea, tenía un tío para cada red social, ¿vale? Cuando bajó del avión, llevaba una bolsa. Digo, ¿qué llevas? Las botas. Dice, no, no llevo nada. No, claro, llevaba lo que Nike le había dicho que tenía que llevar, que es la narca. Es decir, a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que, claro, si vienen marcas deportivas que cogen a un chaval como Xavi Simons cuando es pequeño, o yo tenía un chaval en el Benjamín hace 2 años que viene una marca deportiva y la oferta le hizo, bueno, pues eran más de 50.000 euros por temporada. Claro, a un chaval Benjamín, ¿cómo le gestionas eso, no? Pero ya no al niño, al padre. ¿Cómo le gestionas al padre esa historia, no? Entonces, claro, es decir, el tema de las redes sociales nosotros lo teníamos absolutamente controlado. Estaba absoluta y totalmente prohibido, ¿vale? Porque había una normativa, introducir según qué tipo de comentarios y de información, ¿vale? Ni fotos, por ejemplo, de compañeros, ni fotos del vestuario, ni fotos del hotel, todo este tipo. Había una normativa que tú tenías que cumplir, ¿no? Entonces, hoy en día es muy complicado gestionar esto. Es muy complicado porque yo le dije a Neymar, de verdad, bueno, cuando llegué le dije al presidente, me dice, ¿qué tal Neymar? Digo, mira, es una multinacional con piernas. Es decir, Neymar ha llegado a controlar una pelota con el exterior, y eso lo habéis visto vosotros, porque con el exterior se veía la marca de la ropa que le pagaba. ¿Os acordáis que Neymar controlaba con el exterior? Y decía, yo te digo, ¿para qué coño controla con el exterior? Coño, más fácil, ¿no? No. Porque precisamente por eso. Y si se me salía la bota del pie, ¿por qué se me salía? Pues se me salía por esto, ¿no? Es decir, que claro, entonces, todo esto del fan engagement llega un momento en que bueno, pues hay que controlarlo mucho, ¿no? Porque claro, si no pasan cosas que no pueden ser, ¿no? Xavi Simons era un producto de marketing, Xavi Simons le fichó el Paris Saint-Germain, era un gran jugador, pero claro, es decir, era complicado para el chaval, ¿no? Porque, a ver, según qué campos, era mejor que no fuera a jugar, porque claro, si tú vas a campo, digamos, complicado, un campo de aquellos que te están esperando porque eres el Barça y te van a, bueno, no te van a recibir, digamos, dándote abrazos, pues claro, un chaval como este, pues tiene problemas, porque a la primera le van a meter una segada que le van a meter contra la pared, ¿no? Entonces, quiere decir que todo esto hay que ser capaces, no a los chavales, sino también a las familias, de hacerles ver que el tema del branding, que el tema del engagement, que el tema del patrocinio y tal está muy bien, pero que ya llegará el momento que hoy por hoy lo que tienen que hacer es protegerse, ¿no? Entonces, está muy bien lo de las redes sociales, pero es un peligro descomunal. Bueno, yo de hecho, os digo de verdad, yo cuando era director de comunicación del Barça, bueno, con un jugador nuestro que fue a la selección, que era la sub-21 y tal, tuvimos un problemón tremendo porque por una broma y tal con los compañeros colgó un tuit que no debía haber colgado y bueno, vamos, casi le costó volver a la selección. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con todo este tema, ¿no? Entonces, claro, al final el Twitter es como una pistola que la tienes que solo tienes que disparar y una vez que has disparado ya no puedes tirar para atrás, la bala ha salido.
Y entonces, ¿cómo la tiras para atrás? Porque luego si la tiras para atrás resulta que alguno te ha capturado la imagen y te la coloca, que tú la retires, ¿no? Un tema muy serio, un tema que yo creo que todos tenemos que afrontarlo teniendo en cuenta que al final yo, una de las cosas que le decía a los chavales siempre es que y un tema innegociable son los valores, ¿no? El valor de la humildad, el valor del trabajo del equipo, el valor del respeto y el valor del esfuerzo son incuestionables. Yo muchas veces decía, o sea, nosotros en el Barça estamos orgullosos de Xavi, de Messi y de Iniesta, no solo porque han sido o son grandes jugadores de fútbol, los mejores. Llegaron a la final del Balón de Oro los tres. Es la primera vez que tres jugadores de una cantera llegan a la final. Pero en el Barça no se está satisfecho por haberles visto jugar y porque hayan vestido la camiseta del Barça, sino por cómo son como personas, por los valores de la humildad, del respeto, y eso es absolutamente en todos los campos del mundo. Xavi, Iniesta y Messi salen aplaudidos por esto, ¿no? Entonces yo muchas veces les digo a los chavales, con toda esta historia del fan engagement, las redes sociales, toda esta historia, que donde tienen que fijarse es en estos. Estos son los ejemplos de la humildad, del respeto y del esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena siempre, por eso me gusta poner ejemplos de comportamientos, ¿vale? Para eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿habéis visto algunas salidas de la olla de Iniesta en las redes sociales? ¿O de Xavi o de Messi? Me parece que ninguna, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es lo que tenemos que trasladar a los chavales, ¿no? De las canteras. Pongo el ejemplo del Barça porque yo estuve en el Barça, pero podría poner el ejemplo de 44.000 jugadores en el mundo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tienen que ver los chavales, ¿no? Que al final de lo que se trata es de formarse en valores. Perfecto. Pues totalmente de acuerdo. Creo que ese es uno de los grandes retos. Yo creo que próximamente conoceremos alguna herramienta también que nos ayude a gestionar esa parte más de exposición, ¿no? En el Centalab. Pero hoy finalizamos esta sesión, ¿no? de fútbol de cantera y de transformación digital en la cantera, de innovación en la cantera. Os doy las gracias a todos. Creo que ha sido un lujazo poder contar con vosotros. Xavi, ha sido un lujazo contar con tu experiencia. Invitado estás, quieras, a volver a participar. Invitado estás, como sabes, a hacernos una visita a la nueva ciudad deportiva y aquí al club. Y espero verte pronto por aquí. Y lo mismo os digo a Josu, a José y a Javier. Espero que pronto estemos haciendo más cosas con vuestras startups, con vosotros. O sea que en breve estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Un placer. A vosotros. Un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Chao.